Sí, estamos súper bien. ¿Cómo está, doctor? Ahora sí, Rodrigo, muy bien, gusto en saludarte, gracias por tu amable invitación. Ciertamente vamos a tocar un tema súper interesantísimo con buenas noticias para la región de Tarapacá y la ciudad de Iquique, en particular desde nuestra clínica Tarapacá, pues. Así es. Y bueno, queríamos hablar justamente de este tema que estaba introduciendo con respecto a lo que es la famosa hemodinamia, que uno lo encuentra como el muy lejano. ¿Qué es esto? ¿Es algo científico? Y claro, tiene que ser científico porque aquí está el especialista. Doctor Braulio, cuéntanos por favor de qué trata, de qué consta esta hemodinamia. Mira, no es tan complicado como parece. La hemodinamia, o un concepto muy general, es una rama de la hidráulica que estudia los fenómenos físicos relacionados con el movimiento de la sangre. Ujú. Esto se le llama hemodinamia porque en un principio esto es algo que ya ha madurado durante muchísimas décadas. Esto comenzó haciendo estudios del movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos y dentro del corazón. Y posteriormente esto evolucionó para el diagnóstico de la enfermedad coronaria y el tratamiento mínimamente invasivo de la enfermedad coronaria y otras enfermedades de índole estructural del corazón. Básicamente, estos procedimientos se realizan insertando a través de una arteria del brazo o una arteria de la pierna un dispositivo que sirve de introductor para introducir qué cosas, materiales que se avanzan hasta el corazón a través de las arterias. Son instrumentos que son sumamente delgados y que no ameritan abrir al paciente en lo absoluto, Ujú. y llegar hasta el corazón para hacer estudios, sea de tipo diagnóstico, puede ser la hemodinámica, es decir, medir velocidades de flujo, medir presiones, parámetros físicos que en general se estudian en la hidráulica, pero que en este caso es hemodinámica, pero a su vez hacer uso de estas herramientas que se introducen dentro del paciente por accesos muy, muy pequeños para hacer el diagnóstico de obstrucciones en las arterias coronarias o hacer diagnóstico de defectos en el corazón que incluso y cada vez más se pueden corregir mediante técnicas de cardiología intervencional. Esta subespecialidad de la cardiología, por eso se le llama hemodinamia o hemodinámica y cardiología intervencional, porque tanto podemos hacer el diagnóstico como actualmente podemos tratar muchas enfermedades de las arterias coronarias, del corazón, incluso de las arterias periféricas, metiéndonos dentro del paciente sin necesidad de abrirlo y de forma mínimamente invasiva. Perfecto, ahí ya se va entendiendo porque, claro, uno pensaba que antes era como a corazón abierto, ¿verdad? Lo que antiguamente se utilizaba, pero ahora ya con el avance de la tecnología es que vamos teniendo menor, ¿cómo decirlo? Que no sea invasiva la operación. Y a través de lo Real, que usted acaba de describir, claro, es mucho más factible y más rápido. ¿Cuánto tiempo uno demora en tener la recuperación? ¿Es ambulatorio? Mira, existe una buena proporción de los procedimientos que pueden ser ambulatorios y esto depende de la complejidad y el contexto en que se realiza el procedimiento. No es lo mismo hacer un procedimiento de urgencia en un paciente que le dio un infarto, que aún haciendo el procedimiento va a meritar una hospitalización hasta asegurarnos de que no existe riesgo de muerte o el riesgo de complicaciones del infarto, hacer un procedimiento de tipo invasivo que el paciente puede ir en la mañana, se le hace el procedimiento, inclusive se le puede hacer un procedimiento terapéutico de índole invasivo y aún así, si el procedimiento no es complejo, no presenta mayor eventualidad y durante la corta vigilancia postoperatoria el paciente está bien, se puede ir inclusive en la tarde. Eso depende también de los protocolos que tiene cada centro, pero por lo general el paciente si no se va el mismo día, se va al día siguiente. Y si es un paciente enfermo, un paciente que ingresó de urgencia, que ingresó descompensado, pues este paciente se decide su alta en los próximos días dependiendo de su evolución y de lo que sea que esté presentando. Me están consultando ya si, por ejemplo, para esta intervención hay que hacer un régimen, hay que bajar de peso o hay que hacer unos controles previos, me imagino.
y es lo que la consulta referente a que una persona obesa, por ejemplo, y tendría que operarse. ¿Es así? Es posible hacerlo, la obesidad no es una contraindicación para este estudio, salvo que haya un elemento técnico, por ejemplo, el angiógrafo, que es el aparato que se ocupa para realizar este estudio, tiene una tabla, que es donde se acuesta el paciente, depende de la capacidad del angiógrafo, pero en general los angiógrafos que ocupamos tienen una capacidad de peso aproximado hasta los 250 kilos. Entonces, digamos que la obesidad no es algo que está en la lista de las cosas que van a prohibir hacer este tipo de procedimiento, y es más, esta tecnología y estas técnicas están orientadas para manejar problemas que se consideran complicación de la obesidad, teniendo en cuenta la obesidad como factor de riesgo para enfermedad coronaria. Claro. Ahí está entonces. Bueno, ¿y qué otros elementos incluye, verdad, en esto, aparte del angiógrafo? Me imagino algunos exámenes, los clásicos, ¿verdad?, de sangre para ver cómo está el movimiento y también la viscosidad dentro de la sangre. Desconozco absolutamente el tema, Doc, y me estoy tratando de acercar a lo que usted puede manejar. Claro, se hace un perfil, digamos un perfil preoperatorio básico, sin que esto signifique una comparación de un paciente que va a una cirugía abierta, pero conviene saber si el paciente tiene buena hemoglobina hematocrito, si el paciente tiene Ujú, buenas plaquetas, si el paciente no tiene indicios de que haya una infección activa, si la coagulación del paciente está bien, porque al final vamos a hacer un estudio que ciertamente es mínimamente invasivo, pero igual significa un acceso vascular chico. Conviene saber cómo está la coagulación y muy importante conocer cómo está la función del paciente, la función renal del paciente, en vista de que estos procedimientos para visualizar las arterias, uno llega con finos catéteres a las arterias coronarias, pero tiene que inyectar un medio de contraste para que la máquina de rayos X pueda dibujarnos en la imagen las arterias coronarias. Y es conocido que este medio de contraste puede causar daño al riñón. Entonces, fíjate que sí, es un procedimiento mínimamente invasivo, es un procedimiento que excepcionalmente puede traer complicaciones que significan un peligro para la vida, pero como cualquier procedimiento hay que ir preparado con una evaluación clínica mínima y ciertos exámenes de laboratorio. Y por lo general, todo sale fantástico. Si no, esto estaría prohibido en el mundo desde hace tiempo. así es. Bueno, ya está recibiendo saludos, estimado doctor Braulio Vargas, cardiólogo de la Clínica Trabacá, con el tema de la hemodinamia. Y aquí Carito Paz dice, el mejor doctor, y con aplausos. También hay un comentario acá de Mauro Vegaso. Dice, antes se llamaba coronariografía. Yo me lo hice en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y es un trámite súper sencillo. Está comentando acá Mauro Vegaso también a lo que estamos conversando, doctor. Me sirve para hacer una aclaratoria. Cuando hablamos de hemodinamia o hemodinámica y cardiología intervencionista, es el término que agrupa cualquier cantidad de técnicas que podemos hacer en la sala de hemodinamia. Estamos hablando de la coronariografía, que sería el estudio diagnóstico de las arterias coronarias, que avanzamos los catéteres hasta las arterias coronarias y ahí son unos catéteres fantásticos del grueso de un fideo. Es Ujú. increíble lo mucho que ha evolucionado esto. Realmente son súper delgados estos catéteres y al llegar a las arterias coronarias inyectamos el medio de contraste. Entonces, no es una radiografía como tal, utiliza rayos X, utiliza medio de contraste para generar la imagen y en definitiva es una coronariografía. Y el señor Vegaso tiene toda la razón con lo que dice, o una coronariografía o un cateterismo coronario diagnóstico, en contraposición a lo que es el cateterismo coronario terapéutico, que implica técnicas denominadas angioplastía coronaria. Ay, ay, ay. Ahí sí que nos dejó, nos mató con esos términos, Doc. Pero es muy fácil de ir entendiendo lo que usted está explicando y eso se agradece. Por aquí me preguntan, ¿a qué edad es más frecuente estas operaciones? Por lo general, la enfermedad cardiovascular tiene una mayor incidencia por encima de los 40, 50 años. Sin embargo,
con la modernización del mundo, los cambios de hábito de vida, el aumento de los vicios en la alimentación, el sedentarismo, el consumo de tabaco, pues cada vez es más frecuente ver pacientes con enfermedad coronaria de inicio precoz, inclusive por 30, por debajo de los 40 años. Pero esto tradicionalmente se ve en la gente mayor y explica en parte por las razones por las cuales la población ahora envejece más fácil que lo que ocurría hace 100 años cuando estas tecnologías no estaban totalmente desarrolladas. Recordar que en el mundo y en Chile, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. En Chile, el 27% de las muertes al año son por enfermedad cardiovascular. Bueno, lo otro me dicen, ¿cuánto por acá por Iquique o solamente por telemedicina a través de Clínica Tarapacá? Por lo pronto doy consulta nada más de manera presencial. Me estoy cuidando bastante, eso sí, pero siempre me ha gustado tener al paciente enfrente, examinarlo. La telemedicina es un gran recurso y muchísimo más valioso en los tiempos actuales con todo esto que estamos viviendo por la pandemia, pero en la medida de las posibilidades he hecho un esfuerzo por mantenerme al frente de esta, que también es una pandemia, que es la enfermedad cardiovascular, evaluando presencialmente. Perfecto. Entonces, uno se podría acercar fácilmente a la página web de la Clínica Tarapacá, buscar, ¿verdad?, por la especialidad, cardiología, buscar al Sí. doctor Braulio, ¿verdad?, Braulio Vargas, que Vargas, hoy sí, sí, sí. está aquí con nosotros, y pedir entonces la hora, ¿verdad?, para poder tomar un examen, o quizás y se viene a Iquique, o está constantemente viajando, o se queda solamente en Santiago, doctor. Es la otra No, pregunta que me queda. yo estoy establecido en Iquique por lo pronto. Hay muchas cosas que hacer en Clínica Tarapacá y estamos con muchísimos proyectos importantísimos dentro de lo que es salud cardiovascular. Realmente no, por lo pronto estoy establecido y he encontrado mi nicho profesional en Iquique y en Clínica Tarapacá. Mira, doctor, por acá José Luis Rojas hace una consulta ahí en el Facebook. Dice, hola, buenas, ¿cuándo te haces electrocardiogramas o radiografías al corazón? ¿Se puede ver si hay problemas o está sano? Esas son modalidades de diagnóstico que presentan utilidad, pero también presentan limitaciones. Mira, dentro de la medicina cardiovascular existe una gran constelación de exámenes complementarios y cada uno forma parte de un rompecabezas y cada uno aporta su información. El electrocardiograma evalúa la actividad eléctrica del corazón, la radiografía es un estudio de imagen radiológica simple, básico, que permite ver cosas que en conjunto con el electrocardiograma permite tener una sospecha de alguna enfermedad que habría que posteriormente confirmar junto con un adecuado interrogatorio, un adecuado historial clínico y otros exámenes complementarios, como te digo, para completar esta constelación de exámenes paraclínicos y de esta forma disponer de la mayor información posible para beneficio del paciente. Perfecto. Y última consulta acá, dice Mauro Vegaso, doctor, ¿qué diferencia hay entre angina de pecho y el reflujo, ya que ambas molestias son casi iguales? Sí, esos dos diagnósticos son un verdadero reto diagnóstico para el clínico que enfrenta un dolor torácico, sea cardiólogo, sea internista, el que se enfrenta con un paciente con un dolor de pecho que pueda tener estas posibilidades. A veces inclusive es un reto, pero es un reto que hay que enfrentar, puesto que un mal diagnóstico puede significar la vida del paciente. En cuanto a la angina de pecho, es el dolor en el pecho que se produce por un desbalance entre la oferta de oxígeno que necesita el corazón y la demanda que tiene. ¿Qué es esto? El corazón necesita oxígeno dentro de lo que es su proceso para producir energía para estar vivo, como cualquier órgano del cuerpo. El oxígeno llega en los glóbulos rojos que van en la sangre, y para que llegue la sangre son necesarias las arterias coronarias. Entonces, si tú tienes una obstrucción en las arterias coronarias,
llega menos sangre, pero el corazón sigue teniendo las mismas necesidades de energía o quizás más, por ejemplo, cuando el paciente hace un esfuerzo físico o tiene una emoción. Y si la demanda, la necesidad de oxígeno del corazón aumenta porque está funcionando más y le está llegando menos sangre, ocurre este dolor que es clásicamente un dolor que aparece con el esfuerzo físico, un dolor que es en el pecho, que se puede ir al cuello, que se puede ir a los brazos, pero que aparece con el esfuerzo y se quita con el reposo. Eso es una angina de pecho. Por el contrario, el dolor por reflujo es un dolor de diagnóstico diferencial, pero que la causa es el desplazamiento de contenido gástrico que es ácido hacia arriba a través del esófago, y recordar que el esófago es una estructura que discurre a través del tórax, inclusive por detrás del corazón. Entonces estamos hablando que una sustancia muy ácida está subiendo a través del esófago y eso causa irritación y eso causa dolor, y por ser una estructura que está dentro del tórax, por supuesto, puede confundirse con un dolor en la angina de pecho. Por supuesto, es importante una adecuada evaluación por un médico que esté capacitado y que sea capaz de orientar el interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios para lograr determinar si esto se trata de un dolor de origen cardíaco o un dolor de origen gastrointestinal. Perfecto, ahí tenemos la explicación profesional y agradecer por supuesto su gentileza, el tiempo que ha destinado aquí con la tarde por Paulina, junto al doctor Braulio Vargas, cardiólogo de la clínica Tarapacá, hablando aquí en la tarde por Paulina. Chao doctor, que esté muy bien. Chao, hasta luego.